Un sociólogo norteamericano, Joseph Overton, teorizó sobre la forma de conseguir que algo que en un momento dado resultaba impensable que se pudiera aprobar por la legislación de un país, terminara por convertirse en algo tan popular que los políticos lo pudieran aprobar, lo pudieran legislar. Para Overton, su método se denominó precisamente la ventana de Overton. La cuestión estaba en hacerlo muy poco a poco, con un proceso de ingeniería social a través del poderoso influjo de los medios de comunicación. La opinión pública iba lentamente cambiando, de tal manera que, al margen incluso de lo que los políticos personalmente creyeran, estos podían aprobar unas leyes que antes hubieran resultado simplemente escandalosas. No es que los políticos influyeran demasiado, quizás sí, pero Overton sostiene que en realidad hay otras fuerzas mucho más poderosas que las de los políticos y que tienen verdaderamente el control del dinero y de los medios de comunicación, que son los que van haciendo esta ingeniería social sabiendo muy bien a dónde quieren llegar. Los políticos se adaptan a lo que va convirtiéndose en popular porque tienen el olfato de saber qué es lo que tienen que decir para conseguir votos. Yo no sé si Overton pasó algún tiempo de vacaciones en España. Ciertamente lo que él teoriza se demuestra con hechos, por ejemplo, la aprobación del matrimonio homosexual, la aprobación del aborto, o incluso la legalización de las drogas en distintos países. Pero no sé si esto lo dedujo él como sociólogo investigando la sociedad norteamericana o, repito, si se pasó algún tiempo de vacaciones en España. Porque en España y seguramente en otros países hay un método que es muy sencillo y muy eficaz y que viene a ser en la práctica lo mismo que teoriza Overton. Me refiero al método que se emplea para cocer una rana. Se pone al batracio en un recipiente con agua a la temperatura ambiente. La rana está tranquila, está en agua, no se mueve. Entonces se pone a cocer el agua del recipiente, pero muy lentamente, de tal forma que la rana no se va dando cuenta de que aumenta la temperatura. Sigue allí, sigue tranquila, hasta que llega un momento en que la rana se queda ya paralizada, se cuece y muere. Si aplicamos el método de Overton, la ventana de Overton, o el mucho más evidente y sencillo y menos filosófico de cómo se cuece una rana, a lo que ha pasado en la Iglesia, a lo que lleva pasando mucho tiempo y a lo que ha pasado en estas últimas semanas con la aprobación de la bendición de las parejas irregulares, entre ellas las parejas homosexuales, pues nos damos cuenta de que estamos en esa misma situación. Lo que hace un tiempo era absolutamente impensable y escandaloso, a base de ir aumentando poquito a poquito la temperatura, se ha convertido en algo aceptable para muchos de los católicos practicantes, especialmente en determinados países. Se ha convertido en algo aceptable porque esa sociedad ha ido cambiando con esa ingeniería social y considerando, a través de la aprobación del matrimonio homosexual, por ejemplo, como algo natural, normal e incluso bueno ese tipo de relaciones. La aprobación por parte de la Iglesia de la bendición de las parejas homosexuales, con todos los matices que se quieran introducir, pero aprobación de la bendición de las parejas homosexuales,
ha sido un aumento de la temperatura, y es un aumento de la temperatura que no es, o no parece que sea, el final del aumento. Están cociendo la rana. No es casualidad, a mí no me lo parece al menos, que en medio de este lío tan enorme que se ha montado, un obispo recién elegido, recién nombrado, y eso es muy significativo, el obispo de Bamberg en Alemania, haya dicho abiertamente que el paso siguiente es el reconocimiento, la aprobación de las relaciones homosexuales. Y que en esta misma semana otro obispo, el obispo de Malta, Monseñor Cicluna, un experto en la investigación de abusos de pederastia por parte del clero, haya dicho que hay que ir decididamente a los sacerdotes casados. Están mostrando el camino. Lentamente, están preparando el terreno. Ya tenemos aprobada la bendición de las parejas homosexuales. Ahora, el aumento de temperatura siguiente va a venir por la aprobación de las relaciones homosexuales y por la aceptación de los sacerdotes casados, para llegar al final de la primera fase, no al final, sino al final de la primera fase, los sacerdotes casados homosexuales. El sacerdote casado, algunos de los cuales casados con una señora y otros casados con un señor. Y esto que hoy es impensable, impracticable, siguiendo la teoría de Overton o la de cómo cocer una rana, esto ha empezado ya a prepararse. Sin embargo, hay un problema, y se ha presentado un problema para los que tienen esta intención de ir poco a poco preparando el terreno, poco a poco aumentando la temperatura de cocción donde está el líquido, donde está la rana. Se ha presentado un problema. Y es que si esta forma de acabar con el batracio suele ser eficaz, ya no resulta tan eficaz cuando tienes en el recipiente varias ranas que proceden de sitios distintos, porque resulta que alguna de esas ranas tiene una sensibilidad distinta y que percibe más que las demás o antes que las demás que está aumentando la temperatura. Y entonces, mientras el resto está tranquilo, esta rana se da cuenta y pega un brinco, sale del recipiente y se escapa. Pero con ello alerta a las demás, o al menos a alguna de las demás. Y esto exactamente es lo que ha sucedido esta semana con el rechazo colectivo de toda la Iglesia Católica en África a la bendición de las parejas homosexuales. Es verdad que ha sido un rechazo pactado. El propio documento hecho público por los obispos africanos lo dice así. Es un documento pactado con el Vaticano, aprobado por el Santo Padre y aprobado también por Doctrina de la Fe. Es un documento pactado y, como todo documento pactado, es presumible, se puede uno imaginar, que ambas partes han cedido. Por un lado, los obispos africanos rechazan rotundamente la bendición de las parejas homosexuales, pero dicen que eso se debe a su cultura. Bueno, naturalmente le dan así un balón de oxígeno a el cardenal Fernández, porque es lo que él había dicho. Bueno, en determinados sitios, por su cultura, aunque el cardenal Fernández no lo ha dicho, otros sin duda lo piensan, por su cultura atrasada, que ve todavía la homosexualidad como algo malo, por su cultura que le falta mucho todavía por avanzar, ahí les permitimos que ellos no bendigan las parejas homosexuales, pero en el resto, todos aquellos que tengan una cultura más avanzada, más moderna, más civilizada, y no estos tan antiguos
y atrasados, pues en el resto hay que bendecir a las parejas homosexuales, aunque sea como han aprobado los franceses y los norteamericanos, aunque sea con bendición individual, que por otro lado, en la aclaración a la declaración lo permite el propio cardenal Fernández. ¿Qué es lo que ha sucedido? Una rana ha saltado del recipiente y ha indicado un camino. Es verdad que, pues que se va a permitir en este tema una especie de iglesia de dos velocidades. En realidad, los que ya estaban haciendo las bendiciones a las parejas homosexuales van a seguir haciéndolo. Lo único que ahora dicen que lo hacen de forma legal, pero ya lo hacían. No me refiero solo a Alemania o Bélgica, Suiza, Austria, sino también a otros sitios, como se ha puesto de manifiesto en esta semana, el caso público de una parroquia en Kentucky. Eso de que no tiene que hacerse dentro del templo, de que no tiene que hacerse con vestiduras litúrgicas, eso no van a hacer ni caso, ni nadie les va a decir nada, llamar la atención o ponerles algún tipo de castigo porque lo hagan. Ellos se consideran apoyados ahora en eso. Y consideran, vuelvo a citar al obispo de Bamberg en Alemania, consideran que es solo un primer paso. ¿Vamos a una iglesia de dos velocidades? En este tema es ya evidente. En unos sitios se puede hacer, en otros sitios se les permite, por su atrasadísima cultura, que no lo hagan. ¿Iremos a una iglesia de dos velocidades también en la aceptación de las relaciones homosexuales? ¿En la aceptación del matrimonio de los sacerdotes y de los sacerdotes homosexuales? ¿En la aceptación del diaconado y posteriormente, no hay que engañarse, el sacerdocio y posteriormente el episcopado y posteriormente el papado femenino? Es el método de cocer a la rana, poquito a poquito, no todo de un golpe porque la rana da un brinco. Hay que ir preparando el terreno. ¿Iremos a esa iglesia de dos velocidades? Si eso fuera así, ¿podremos seguir diciendo que la iglesia es una? ¿Que es católica en el sentido de universal? ¿Que es apostólica en el sentido de que está basada sobre las enseñanzas de los apóstoles? Algunos dirán que también ha dejado de ser santa, en el sentido de santificadora, y otros dirán que no, que precisamente con la aprobación de todas estas cosas es más santificadora que nunca. Me parece significativo que también en esta semana se haya sabido, aunque sin confirmar, que Monseñor Viganò está preparando, repito, está sin confirmar la noticia, una especie de iglesia cismática. Está sin confirmar, pero ha salido ya publicado que se ha hecho ordenar de nuevo bajo condición obispo él, y que está ordenando sacerdotes y se prepara para ordenar obispos. Esto está sin confirmar. Bueno, es un rumor, ha salido ya publicado. Pero esto significa que hay muchos laicos en la Iglesia que están descontentos y que estarían dispuestos incluso a ir a un cisma como siga aumentando la temperatura del agua donde se cuece la rana o donde se cuecen las ranas. Es posible que algunos sea justamente esto lo que deseen, que haya ranas, laicos, obispos, sacerdotes, que se vayan del recipiente, que se marchen, que se vayan a un cisma. Es posible que esto sea lo que deseen y que lo estén provocando incluso. Es posible, no lo sé. Pero evidentemente no les va a salir gratis, corren un riesgo. Y es que se vayan tantas ranas del recipiente que se queden prácticamente sin ellas dentro. Y en ese caso, a ver de qué van a vivir. Porque esto no es teoría.
no es hipótesis, no es ciencia ficción. Esto es exactamente lo que les está pasando a las iglesias protestantes. No solo división interna, justamente con el tema de los homosexuales, ahí están los anglicanos, los metodistas, los baptistas incluso, sino que es que además la crisis numérica es espantosa. En ellos, mucho más incluso que en los católicos. No sabemos qué va a pasar y no sabemos hacia dónde quieren dirigir a la Iglesia ni cuánto están dispuestos a aumentar la temperatura del agua, pensando que quizá la mayor parte de las ranas no se den cuenta de lo que está pasando. No sabemos lo que puede suceder, pero sí sabemos que es una situación muy dolorosa. Por lo menos para algunos, entre los que me incluyo. Es una situación muy dolorosa. Somos muchos, desde luego soy yo, y creo que no soy el único, los que estamos sufriendo. Los que amamos a la Iglesia, los que amamos al Papa, los que queremos ser fieles al Papa, los que defendemos al Papa, los que amamos a la Iglesia, y que sin embargo con esto estamos sufriendo y estamos sufriendo mucho. Solo nos queda en este momento decir, mientras nos dejen, lo que pensamos y seguir rezando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.